Estimados hermanos, Dios me los bendiga. Es un gusto saludarlos. Soy Carlos Mauricio Arias, el facilitador de esta asignatura de epístolas paulinas. Vamos a continuar con nuestra segunda unidad. Recientemente hemos pasado pues el parcial número 1, el examen, y pues hay que continuar en el devenir de este curso, de esta asignatura. Vamos a pasar a revisar otra de las cartas del apóstol Pablo, y en esta ocasión vamos a revisar la epístola a los Efesios. Es nuestra lección número 5 de este ciclo de estudios. Y se puede afirmar que, a diferencia de otras epístolas, esta Efesios no contiene exhortaciones de carácter personal, sino que Efesios lo que busca es captar de una manera teológica el alcance de los propósitos de Dios en Cristo para la iglesia. Es decir, es un planteamiento del apóstol Pablo en lo que él capta que son los propósitos de Dios para la iglesia. Y los capta, los piensa, los elabora y los anuncia en esta epístola. Es una epístola pastoral y pues tiene el propósito de Dios en Cristo manifestado en la iglesia y de las consecuencias en el campo práctico de este propósito de Dios. De tal manera entonces que hay a través de un planteamiento, de una percepción, de una interpretación de la inspiración que Pablo recibe. Entonces él trata de poner de una manera, digamos, sencilla, el planteamiento que él ha elaborado a través de su pensamiento, de sus análisis. En la epístola, Pablo va planteando declaraciones de las bendiciones de Dios con el fin de cimentar que los propósitos de Dios se comprendan por parte de los creyentes, y que esto a su vez se combina con doctrinas cristianas fundamentales. Vamos allá, y doctrinas siguientes en la epístola a los Efesios: la predestinación, la redención en Cristo, la recapitulación de todas las cosas en Cristo, el Espíritu Santo, el poder de Dios y Cristo como la cabeza de la iglesia. Efesios, cuando es redactada, se le plantea en esta carta a los Efesios que la iglesia de Cristo es un solo cuerpo, es unida en un solo cuerpo, está sobre la base de los apóstoles y profetas en el sentido de las declaraciones de los apóstoles y profetas, no en su personalidad, sino en la revelación que ellos reciben y que ellos expresan, ¿verdad? En los momentos en que ellos tienen eh, que hacer los anuncios de la revelación que reciben. Es edificada como templo del Señor y es dotada de los recursos necesarios para su crecimiento y perfeccionamiento, y además es la esposa de Cristo. Ese es el planteamiento. Que como ven, planteamientos de carácter de ideas eh, que se conocen como ideas teológicas, de interpretaciones de cómo ve a Dios Pablo a través de, de, de la inspiración que recibe, y luego y que hace un planteamiento de esa posición. Datos generales de la carta. Bueno, es Pablo, es una epístola pensada, si bien los destinatarios son los de la iglesia de Éfeso, pero es más bien pensada, así dicen los investigadores, los historiadores, que es una carta pensada para sustentar, digamos, toda la práctica de iglesia, de todas las iglesias, ¿verdad? Que se presenten de tal manera que eh, el mismo Pablo pues pide que sea compartida, digamos, esta carta
a otros. La fecha de redacción probablemente 61-62. El propósito de la epístola es fortalecer la fe de los creyentes que viven en Éfeso a través de la explicación de la naturaleza y propósito de la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito, fortalecer la fe de los creyentes de una manera, digamos, convincente, de una manera que ellos puedan hacer inclusive apologética de sus convicciones, hacer defensa de sus convicciones, porque acordémonos que estamos hablando del siglo primero, y entonces los miembros de la iglesia son raros y son muy contados, ¿verdad? En todo el conglomerado social de ese momento, en ese conglomerado humano de esa época. Por lo tanto, algo que era importantísimo hacer era tener una fe fortalecida, y Pablo a través de esto quiere inyectar esa fe en la iglesia. El tema es la relación entre Cristo celestial y su cuerpo, que es la iglesia. Y entonces la carta se divide en dos grandes propuestas. La primera parte del capítulo 1 al 3, la segunda parte de capítulos 4, 5 y 6. La primera parte es la posición del cristiano respecto a Cristo, respecto a Dios, respecto a la iglesia misma. Y la segunda parte es la práctica del cristiano. Es decir, que hay una insinuación o una indicación de cómo debe ser la práctica del cristiano en el mundo, en relación con los otros cristianos y obviamente en relación con los no creyentes. ¿Dónde fue escrita quién era Éfeso? Era un puerto de importancia en la costa occidental del Asia Menor, cerca de la actual Turquía. Entonces, se recuerdan, Apocalipsis plantea en sus primeros capítulos 7 iglesias, una de ellas es Éfeso. Entonces, es interesante que tanto Pablo como la revelación que le dan a Juan, la ven como una de las iglesias con preponderancia, y a quien hay que instruir y a quien hay que cimentar y a quien hay que consolidar en la relación con el Evangelio de Cristo. Pablo comenzó su ministerio en aquella ciudad en el año 55, estuvo 2 años ahí, según nos relata el libro de los Hechos, capítulo 18 y 19, y pues él mismo se despide de la iglesia. Es decir, Hechos retrata la vivencia de Pablo, inclusive con los de Éfeso. ¿Qué características tiene la carta a los Efesios? Hay varias figuras. Se habla del cuerpo, se habla del templo, se habla de misterio, se habla de un hombre nuevo, se habla de la novia y se habla del soldado. Entonces, estas son figuras recursos que el escritor toma a efecto de hacer un planteamiento con elementos, como en este caso, estas palabras que son del común conocimiento de los oyentes y de los lectores de ese momento. La relación de esposa a esposa expresa el amor, el sacrificio y el señorío de Cristo por la iglesia. Hay un planteamiento bíblico que la iglesia es la novia, la esposa, y que hay un compromiso del desposorio. Entonces aquí aparece también reflejado eso. Pablo está preso en Roma, pero escribe desde allí a los efesios, a los filipenses, a los colosenses y a Filemón, lo que se conoce como las cartas carcelarias. La carta se envió, como ya lo vimos en el tema, para fortalecer y animar a las iglesias de la zona. Entonces, si revisamos, usted va a revisar aquí el material de manera más detallada, pero de manera bastante escueta, vamos a decir, el capítulo 1, Pablo se presenta con 2 características.
es apóstol de Cristo y es apóstol por la voluntad de Cristo, de Dios, ¿verdad? Es decir, esa es como su carta de presentación. Yo soy enviado, yo tengo la autoridad de escribir, digamos, por el amor que les tengo, porque soy apóstol del Señor, soy enviado, pero además no soy un enviado forzado, sino Dios en su voluntad me ha permitido hacer esto. Y él plantea en el capítulo 1 que las bendiciones espirituales en Cristo a los escogidos de Dios, a los elegidos por Dios, a los electos por Dios. Entonces, él plantea que eh, receptores de la carta, entonces, como cristianos, como seguidores de Cristo, son un pueblo escogido por Dios. Los elige, ¿verdad? Los selecciona y los selecciona pues, como de manera generosa. ¿Y para qué los escoge? ¿Para qué los selecciona? Los elige para que sean santos y para que sean irreprensibles. Eh, Aquí usa el término santo, es derivado de su raíz etimológica es agios, que implica diferencia y que implica separación. Así es que Dios escoge a los cristianos, plantea Pablo, para que sean diferentes a los demás, ¿verdad? No nos escogió porque lo merezcamos, ¿verdad? Sino porque es una gracia de Dios, es un don de Dios, es algo gratis, impensable para los humanos, pero Dios en su amor lo hace, ¿verdad? Esto mismo ya plantea ya casi en sus últimas cartas como Romanos, donde él establece pues que de una manera bien doctrinal que somos seleccionados por Dios, somos justificados por Dios, pero por la pura voluntad y misericordia de Dios a través del Hijo. Además, él dice que nosotros estamos unidos con Cristo, somos predestinados. Eh, Nos da un destino privilegiado, o sea, previo para salvación. Además, nos redime, nos da perdón y nos da sabiduría. También plantea la carta a los Efesios que de la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Pablo usa aquí un término que no solo conlleva la idea del liderazgo, sino también designa el acto de donde todas las cosas tienen sentido, donde todo se interrelaciona bajo la cabeza de Cristo. Es decir, que en Él hay una consumación, digamos, de todos los propósitos, planes y proyectos, digamos, y pactos y promesas que Dios hace. Y aquí, entonces, en Cristo, todo eso se completa, se cumple, se une, se presume y se asume, ¿verdad? Por parte de Pablo para presentarlo a la iglesia. También habla el capítulo 1 del Espíritu Santo y dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios, son las arras que garantizan que Él hará lo prometido. Es decir, la fidelidad de Dios está presente, pero que el Espíritu Santo ha quedado como el consolador, como el paracleto, pero también como digamos, como aquella prenda, llamémoslo así, o como eh, aquel bien que el Señor ha dejado como garantía de que Él cumplirá. ¿Y qué es lo que ha prometido? Bueno, que va a volver por su iglesia, ¿verdad? Que va a construir moradas para su iglesia, que va a esperar a que todos los que tienen que ser salvos sean salvos y luego pues venir por su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es Pablo ha oído de la fe en Jesucristo, eh, de la fe que tienen los integrantes de la iglesia de Éfeso. Y pues él plantea aquí que dos cosas son que deben caracterizar a la verdadera iglesia: la lealtad a Cristo y el amor a todos los hombres. Es decir, hay digamos, se retoma por parte de Pablo las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas al pueblo de Israel, ¿verdad? Por su pasado, o más bien dicho, eh,
pertenencia a la cultura judía. Entonces dice Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, yo solo soy yo tu Dios, no vas a hacer ninguna semejanza, y luego plantea, no robará, no adulterará, no. Entonces, la consideración hacia el otro, hacia el prójimo, hace su consideración hacia él como Dios, en primer lugar, como en una posición, digamos, de señorío, y luego hace la segunda parte, allá en el libro de Éxodo, pues, para la relación con el prójimo. Jesús mismo lo retoma y cuando lo cuestionan, lo interrogan, y entonces él dice, bueno, se resume de dos maneras: amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Y aquí Pablo también lo plantea. Dice que la verdadera iglesia es la que es leal con Cristo y ama a todos los hombres. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia entonces es los otros miembros del cuerpo para hacer concretizaciones, realidades de las enseñanzas que están en la mente, que están en el corazón. Y entonces, ¿quién las lleva a cabo? ¿Quién las ejecuta? Eh, ¿Quién es el director ejecutivo, el que hace realidad esos pensamientos? Pues es el compromiso de la iglesia. Y en el capítulo 2, Pablo habla de una vida sin Cristo. Entonces va a hablar, ya introduce la palabra pecado, y dice él que el pecado es el fracaso del intento de alcanzar una meta en la vida. Es el pecado, ya él plantea que las personas están muertas en pecado, ¿verdad? Es decir, que viven en un estado alejado del Señor. Hay tres direcciones en las que el efecto del pecado es nocivo. Mata ideales, las personas digamos, hacen las acciones ya sin escrúpulos, sin conciencia, digamos, no son conscientes del pecado porque lo asimilan, se integran con el pecado de tal manera que ya pecamos, pero no nos provoca nada, ¿verdad? En nuestro ser interior. Entonces, eso es una muestra de que allí el pecado ha causado la muerte de ese ser, porque el pecado también mata la voluntad. Ya no somos dueños de nosotros mismos, sino por eso nos llama, somos esclavos del pecado, porque nos conducimos de una manera conscientemente inconsciente, a través de cualquier práctica que esté alejada de las prácticas del cristianismo. ¿Cuáles son las características de una vida sin Cristo? Se vive de acuerdo a lo que la sociedad en el tiempo que nos toca desarrollar nos presenta. Vive bajo los dictados del quien domina las potestades de la maldad. Es una vida desobediente, es una vida que privilegia lo que me agrada, lo que me atrae, lo que me gusta, independientemente si es, digamos, sano o no, independientemente si me edifica o me destruye, porque sigue los deseos de nuestra carne. Y finalmente, entonces la vida sin Cristo es una vida que merece únicamente la ira de Dios. Por eso dice que Dios mandó a su Hijo para que por medio de él se haga la justicia de Dios, y que explica Pablo en Romanos, y que la justicia de Dios lo que hace es entonces mm, aplacar la ira de Dios. Y así podemos seguir en la carta, el capítulo 3 y los siguientes capítulos, ¿verdad? Que hasta llegar al capítulo 6. Y planteamos nosotros aquí, pues, digamos, una recapitulación de que la carta a los Efesios es una carta circular, eh, es, no, es para edificar, para fortalecer a la iglesia, y para que la iglesia no se olvide que es parte del cuerpo de Cristo en la tierra. Así que, hermanos, de esta manera introducimos la unidad número 2 de la asignatura de epístolas paulinas, y esperamos continuar con otras lecciones
ya sea a través de esta estrategia, de esta herramienta o de otras herramientas como las que hemos venido usando. Oramos por ustedes para que en el nivel de avance que llevamos en nuestra formación en el seminario, pues en el Colegio de Teología, seamos consistentes, ¿verdad? Y materialicemos lo que aquí nos está enseñando Efesios allá en el campo de acción, ya sea que prediquemos, ya sea que enseñemos, o ya sea que solo estamos aprendiendo palabra de Dios, pero nos fortalecemos para que nuestra fe también sea fortalecida y de esa manera poder inyectar a otros el conocimiento de la palabra de Dios para ser fortalecidos. Vivimos un mundo difícil, un mundo caído, un mundo que cada día el cristianismo, aunque aparentemente va en avanzada, pero en realidad hay que sostener que el avance del evangelio sea consistente, sea solidificado en la palabra de Dios y no que nos quedemos solo en un evangelio nominal. Oramos, como les decía, por sus ministerios y también pues que ustedes oren por nosotros, por el cuerpo docente que sirve con ustedes, por nuestros líderes, por el pastor general que dirige esta obra de Misión Bautista Internacional, pues, y que Dios nos ayude a todos en esta tarea que estamos. Nos vemos pronto. Dios me lo bendiga.